recubierto buena parte de la Tierra con cemento, hierro, hormigón, cristal y aluminio. La arquitectura es una música congelada. Eso dijo el filósofo alemán Arthur Schopenhauer. En Brasil, en medio de la nada, se construyó uno de los proyectos arquitectónicos más audaces de la historia. Se trata de Brasilia, la capital de un país que a principios de los años 60 buscaba un nuevo comienzo. El arquitecto brasileño Oscar Niemeyer ideó una ciudad planeada hasta el más mínimo detalle, un entorno que promoviera la igualdad social y la confianza en el futuro. Brasilia buscaba expresar la identidad y las aspiraciones de una nueva nación devastada por la pobreza y las enfermedades. La capital de Brasil iba a demostrar que la arquitectura puede transformar la sociedad. 50 años después de su inauguración, Brasilia ya no es la ciudad igualitaria que fue en su día. El centro es caro y los pobres viven en favelas que con los años han ido rodeando la ciudad. El sueño de Brasilia falló. Pero hoy la arquitectura sigue buscando la manera de ofrecer soluciones para una convivencia mejor y más sostenible. El arquitecto Albert Cucci cree que la forma de construir hoy en día puede ser sostenible sin ser cara. Para sus compañeros de profesión, Gerardo Wadel y Fabián López, hay que pensar además en cómo será la vida de un edificio desde que se crea y hasta su derribo. Para el catedrático en arquitectura Luis Fernández y el arquitecto Alejandro Zahera, lo mejor y más respetuoso con el entorno es edificar a lo alto y no a lo ancho. A ellos les pedimos un adjetivo que describa la arquitectura actual. Más que un adjetivo usaría un verbo, reinventarse. Autista, porque está alejada de la realidad ecológica del planeta. Podemos describirla como arquitectura de espectáculo. Global. Un buen modelo de ciudad. El modelo que podemos aprender de nuestras ciudades tradicionales. Friburgo, en Alemania. Compacta, discreta. Friburgo es un ejemplo, o el Bedset en Inglaterra. Los ensanches de las ciudades europeas son extraordinarios modelos de ciudad y el de Barcelona el mejor de todos. Nueva York. Benidorm, la ciudad con más rascacielos por habitante del mundo, símbolo del turismo de masas. Para los paisajistas, un crimen. Para los arquitectos, una forma de urbanismo aceptable porque es sostenible. La clave, que ha crecido a lo alto y no a lo ancho. Y así se ahorra en infraestructuras y en combustible para transporte. El hormigón y el cemento tienen mala prensa y sin embargo son más ecológicos que el césped. De hecho la ciudad verde, esta ciudad de los jardines, ¿verdad?, y los chalés, es la menos verde de todas. Consume más energía, consume más suelo, consume más recursos, consume más agua. Pues todas aquellas cosas que ahora mismo tenemos que ahorrar las consume en exceso la ciudad dispersa. Esta es la verdad incómoda que defienden arquitectos como Luis Fernández. Incómoda porque contradice el estereotipo de las ciudades como grandes villanos medioambientales. Porque afirma que viajar en ascensor es la mejor manera de ocupar el planeta. En los últimos 50 años, las ciudades han crecido en la dirección equivocada. A lo ancho y no a lo alto. Al frente de esta moda, Estados Unidos y el arquitecto Frank Lloyd Wright, que desde su refugio en el desierto de Arizona, estableció cómo debía ser la América moderna. Ciudades formadas por una red de casas unifamiliares dispersas, conectadas entre sí por carreteras. El auge del automóvil favoreció que el modelo de Wright se convirtiese en una plantilla para construir ciudades en buena parte del planeta. Extender la nostalgia por la vida en la naturaleza a la vida en la ciudad no sé si es un error. No era un error
cuando los únicos que consumían petróleo eran los americanos y los europeos, y entonces podíamos permitir, y el petróleo era barato y no podíamos permitirnos el lujo de consumir energía muy barata y producir gases de carbono. Hoy la palabra clave es densidad, una palabra que a Alejandro Zaera le gusta. Es uno de los arquitectos más prestigiosos del momento. Vive en Londres y trabaja a escala planetaria. Proyecta rascacielos residenciales en Corea y Malasia, a la vez que rehabilita el corazón financiero de la capital británica. Cuanto más densa es una ciudad, menos naturaleza invade. En una urbe compacta es más fácil y más barato construir redes de abastecimiento eléctrico y de agua. El uso del coche se reduce y el del transporte público aumenta. Un habitante de Houston, una ciudad de 2 millones de habitantes dispersos en 1.100 kilómetros cuadrados, consume 6 veces más energía en transporte que uno de Londres, donde viven 7,5 millones de personas en un área similar. Una ciudad densa y compacta no es necesariamente la ciudad de los rascacielos, no son los Manhattans que hay en América, en Europa y en Asia. No, la ciudad compacta es la ciudad europea, y la ciudad europea tradicional. Una ciudad que puede llegar hasta 10 o 12 plantas, es decir, que no tiene por qué ser una ciudad extensa de una planta o dos, pero que consigue que vivamos juntos de una forma muy sostenible. La ciudad europea es ligeramente más eficaz que la ciudad en torre. Lo que pasa es que hay sitios, como por ejemplo en Hong Kong, donde la densidad es tal que la ciudad europea no funciona. En los próximos 40 años, 2.000 millones de asiáticos van a cambiar el campo por la ciudad. Y no hay suelo para todos. Los rascacielos son la mejor solución para acoger a tanta gente. Símbolos de modernidad, los rascacielos nacieron en Chicago y han madurado en Asia. Pero a partir de una determinada altura, el precio para construir y mantener estos colosos se dispara. Y convierten las ciudades en islas de calor que devoran energía. ¿Cuánto puede crecer una ciudad sin tener problemas de gasto energético? No está claro. En China hay, no sé si hay 200 ciudades previstas, 200 ciudades de 3 millones de habitantes en los próximos 20 años. Entonces, están de alguna manera descentralizando las ciudades en núcleos urbanos secundarios para quitarle presión a las grandes urbes. Que eso sea la forma de hacerlo, yo la verdad es que no veo otra forma de hacerlo. Los archipiélagos urbanos están reemplazando a las megaciudades. Cada individuo vive y trabaja en una ciudad-isla estrechamente conectada con las otras. Como en Tokio, sus 37 millones de habitantes están repartidos entre la capital y los 87 pueblos y ciudades de alrededor. El clima también debería condicionar el tipo de edificios que construimos. Pero en las últimas décadas hemos utilizado el mismo modelo en Rusia, en los Emiratos Árabes, en Brasil y en Canadá. A lo mejor sitios como Dubái, a lo mejor habría que prohibir que se construyan ciudades en esos sitios, porque son climas que, construyas lo que construyas, sabes que te comprometes a mantener un nivel de aire acondicionado que no tiene sentido. A lo mejor los climas templados son los climas en los que la humanidad tiene que vivir. No lo sé, o sea, estoy haciendo como ciencia ficción, porque evidentemente no puedes ahora cerrar Dubái. La urbe más eficiente es la que surge de combinar los rascacielos y los ensanches de la ciudad europea, como París, Turín o Rotterdam, donde se quieren construir rascacielos en el centro histórico para aumentar la densidad de la ciudad. Siempre es mejor construir donde se ha construido antes que construir, digamos, en donde no se construyó nunca. Tenemos que proteger el paisaje que nos queda, y para ello
es esencial la política de reutilizar, de rehabilitar y muchas veces, digamos, de reconstruir o volver a construir donde ya una vez hubo un edificio. La construcción de un tipo de edificio a veces la marcan los propios gobiernos. En este debate también hay un trasfondo político y sociológico. La vida en altura es más humana. La ciudad densa facilita el contacto entre la gente y genera más tráfico de ideas que las urbanizaciones. Una de las labores importantes que tenemos los arquitectos y los profesionales de este sector en los próximos años es ser capaces de vender la imagen contraria, que es la imagen de la ciudad compacta, de la gente viviendo en apartamentos, de la gente viviendo en estructuras urbanas de alta densidad, de la gente usando el transporte público, etcétera, etcétera. El filósofo Jean-Jacques Rousseau nos quiso advertir con esta frase: las ciudades ¿Cuál es el edificio más avanzado del mundo? El Taipei 101 en Taiwán tiene conexión a internet vía satélite y sus ascensores son los más rápidos del planeta. Tardan apenas 40 segundos en alcanzar el piso 89 a una velocidad de más de 60 kilómetros por hora. Incorpora un sistema de cierre hermético muy parecido al de los aviones para evitar el dolor de oídos al moverse a tanta velocidad y altura. ¿hay edificios autosuficientes? En el norte de Europa existen viviendas que se abastecen. La vivienda recoge, almacena y depura el agua de la lluvia. Pero además, el agua de la ducha, la lavadora y los lavabos se reutiliza gracias a un circuito cerrado. También existen casas pasivas que gastan menos de 10 kilovatios hora por metro cuadrado al año, cuando el promedio de una normal es de más de 100. ¿Cuál es la ciudad habitada más antigua? Es Damasco. Los orígenes de la actual capital de Siria se remontan a hace 12.000 años. Ubicada en la región del río Barada, la urbe fue centro de atención y objeto de interés de numerosos reyes y conquistadores. Hoy la ciudad está habitada por más de 4 millones de personas. ¿Cuál es el animal que más construye? Son las termitas. Estos insectos construyen auténticos castillos a partir de la celulosa, la saliva y elementos del suelo. Son estructuras que pueden medir hasta 9 metros de altura y acoger a más de 1 millón de individuos, lo que equivaldría a que el ser humano construyese edificios de cientos de pisos de altura. Su diseño, altura y orientación permiten el flujo de aire entre el exterior y la multitud de túneles del interior. Así los nidos se equilibran la humedad y la concentración de CO2 y oxígeno dentro y fuera de él. ¿Cuál es la mayor estructura construida por el hombre? En longitud es la Gran Muralla China con sus 6.350 kilómetros. En superficie, la estructura más grande es la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional en Dubái, con una extensión de 1,5 millones de metros cuadrados. En volumen es la fábrica Everett de la compañía Boeing en Estados Unidos. Ocupa 13,5 millones de metros cúbicos. En altura, el rascacielos Burj Khalifa en Dubái, que alcanza los 828 metros.
Si el proyecto Isla de Cristal en Moscú se construye, será la estructura más extensa, con 2,5 millones de metros cuadrados. La contaminación de la ciudad. La ciudad estadounidense de Los Ángeles se llenó de humo el 26 de julio de 1943. A sus habitantes les picaban los ojos y no veían más allá de 3 calles. Al estar en plena Segunda Guerra Mundial, todos pensaron que se trataba de un ataque de los japoneses. Pero no, la culpa era del aumento del número de coches que circulaban por sus calles. Los Ángeles era la ciudad con más automóviles de todo Estados Unidos. Fue el químico, Ari Hagen Smith, quien le echó la culpa a los coches. Pero nadie quiso hacerle caso. En una ciudad construida para conducir, nadie quería ir caminando. Más de 20 años tardaron en regular el tráfico de Los Ángeles. Para entonces, había zonas que tenían problemas de polución 200 días al año. Let it snow, let it snow, let it snow. We love the city because it lets us down. We love the city, not the suburbs that surround. Los problemas ambientales de la edificación, además de la ocupación del suelo, es la contaminación generada por el uso de recursos para producir y habitar esos edificios. Por ejemplo, aproximadamente una tercera parte de las emisiones de CO2 de nuestro país pueden ser imputables al sector de la edificación. Para hacer frente a los impactos ambientales de la edificación necesitamos una arquitectura sostenible que sea capaz de procurar esa habitabilidad sin esa necesidad de emisiones. Albert Cucci es un experto en sostenibilidad. Es doctor en Arquitectura y Medio Ambiente y da clases en la Escuela de Arquitectura del Vallès de la Universitat Politécnica de Cataluña en Barcelona. Asegura que la mayor parte de la arquitectura actual no es sostenible y afirma que hay que desterrar la idea de que este tipo de arquitectura es más cara. La arquitectura sostenible no es más cara, paga el precio justo de lo que vale. Es ahora, con nuestra arquitectura contaminante, que lo que hacemos es pasar costos al exterior, a otra gente afuera o en el futuro. Generalmente los pobres o la gente que vivirá en un mundo más contaminado y más destruido. Gerardo Guadel y Fabián López son doctores en arquitectura y trabajan en Societat Orgànica, una asesoría que promueve la sostenibilidad en el sector de la edificación. Creen que es imprescindible tener en cuenta el ciclo de la vida de la edificación y su impacto ambiental. Los proyectos sostenibles deben incluir una visión de ciclo de vida. Esto es contar todas las fases que tienen lugar en el ciclo de vida de los edificios, desde la extracción
más de 5 plantas y se apiñarán como en una típica ciudad árabe. Así darán sombra a las calles y generarán corrientes de aire. Unas torres eólicas recogerán las brisas del desierto y expulsarán el aire caliente de la ciudad al exterior.